Bueno, esperamos que hasta aquí hayan estado percibiendo lo que hemos querido transmitir con respecto a la idolatría y con respecto a cómo tenemos que trabajar en la integridad de nuestra alma para poder avanzar y cumplir la voluntad del Eterno en esta temporada. Cuando una persona no ha quitado los ídolos del alma y que se han manifestado de una manera espiritual por demonios, por contaminación, por espíritus inmundos, esta persona cae en una manipulación donde estos espíritus tratan de imitar lo que hace el Ruach HaKodesh en nuestra vida. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como hijos del Eterno que nosotros verdaderamente limpiamos nuestra alma para que el espíritu, el Ruach HaKodesh, pueda fluir y como consecuencia nosotros podamos influir efectivamente en el reino de Elohim. Y en la medida que nosotros, con la ayuda del Ruach, podamos identificar estas áreas de nuestra vida que en otrora han sido gobernadas por el alma distorsionada, se pueda trabajar con interés y esfuerzo para poder alcanzar lo siguiente. Por ejemplo, que podamos experimentar la activación del reino de Elohim que está en nosotros. Y también construir la morada del Eterno, ese lugar de su presencia en nuestro corazón donde no tiene que haber contaminación. Y todo esto obviamente tiene que tener un proceso, tiene que haber mucha tefilá, tenemos que trabajar en conocer y meditar en la escritura, y bueno, otras herramientas como el ayuno, el buscar su presencia, etc. Pero cuando una persona es idólatra, lamentablemente su lugar donde debería haber un templo que glorifique al Eterno es una morada de contaminación espiritual que evidentemente controlan su vida. Por eso hay situaciones que se dan, ¿verdad? Personas que no pueden tener, como hemos mencionado, un tiempo de tefilá donde no haya una distracción en su mente, en su corazón, o pueden estar sentadas en un servicio y la predicación no hace nada en ellos porque la enseñanza de la Torá encuentra un rechazo, por ejemplo. Es difícil que ellos puedan aprender a estar en intimidad con el Eterno porque hay distorsiones. Entonces también hay temores que nacen en su corazón o en su vida a temas espirituales que deberían de ser de bendición. Por ejemplo, el temor a conocer la palabra, el temor a crecer espiritualmente, el temor a ser responsables. Bueno, según de Timoteo 1:7 nos dice que Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor, de dominio propio. Entonces, nosotros tenemos que trabajar eso y que podamos erradicar realmente lo que está manipulando nuestra vida. Otra cosa que se vuelve complicado es que nos podamos verdaderamente engranar en la atmósfera celestial para que entendamos que nosotros dependemos del reino de Elohim y no del reino de la tierra. Por eso muchas personas tienen dificultad en su emuná, en tomar decisiones, en abrazar el llamado del Eterno, porque siempre cuestionan, ¿y cómo voy a hacer en esta área? ¿Cómo voy a sustentarme? ¿Cómo voy a vivir? Porque no han entendido que nuestra dependencia está en las cosas de arriba. Como dice Mateo 6:33 en palabras de Yeshua, mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ahora, aquí la palabra justicia nos está hablando de alinearnos a la Torá. Eso es lo que quiere decir. Que nosotros, alineados en la Torá, vamos a entrar en un convenio. Y dentro de ese convenio están los beneficios y las bendiciones que el Eterno promete por nosotros estar en ese convenio. Entonces muchas cosas no suceden, no hay un sustento de parte del reino, porque nosotros queremos vivir en nuestras propias condiciones y tratar de obligar al Eterno que respete esas condiciones. Bueno, esto no va a suceder nunca.
Tenemos que tener la capacidad de atraer lo que Elohim tiene en el Shamaim, en el reino de Elohim, para nosotros y manifestarlo aquí en la vida natural que tenemos. Otras cosas que se ven limitadas es el fluir de esa unción que hay en el Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque podemos a veces inclusive servir usando nuestras capacidades y herramientas humanas, naturales que tenemos. Por ejemplo, puedo tener una bonita voz y cantar bien. Puedo ser una persona con mucha habilidad oral y dar una enseñanza. Pero existe una gran diferencia entre hacer algo con nuestras habilidades humanas al hacerlo bajo la unción del Ruach, donde hay un fluir en los dones que Él tiene para nosotros o ha puesto en nuestra vida, que funcionan para edificar el cuerpo de Mashiach. Y de repente pueden haber personas que no cantan tan bien, pero hay una unción en sus vidas, hay una operación espiritual para, a través de la exaltación, poder ministrar la vida de las personas. Entonces hay una gran diferencia en esto. Otro aspecto que se bloquea es el poder activar nuestra autoridad como Kohanim, como sacerdotes reales en nuestra vida familiar. Cuando nosotros no hemos limpiado nuestra vida, tenemos limitaciones en esto y no comprendemos la posición que hemos recibido en Mashiach, y como consecuencia de ello no estamos accionando esa autoridad para influenciar diferentes ámbitos en nuestras vidas. Lo siguiente también que puede estar siendo afectado es la identidad que tenemos como hijos del Eterno en Mashiach. Sabemos que aunque esto se convierte en una realidad cuando venimos a Él, muchas veces estamos luchando en esta área porque tenemos un espíritu de orfandad tremendo. Entonces, hay personas, por ejemplo, que no han sanado estas áreas, no han ordenado esto, y se convierten, por ejemplo, en ministros de un sistema religioso. Y para ellos es más importante saber si son pastores, si son evangelistas, si son profetas, si son maestros. Y se quieren esconder detrás de un título, como si esto fuera un título. Porque estos son simplemente funciones que el Eterno nos ha dado ministeriales para perfeccionar la vida de las demás personas a quien ministramos. Sin embargo, hay tanto personaje o personas que han estado heridas, dañadas en su vida, que toman estas funciones y se ha convertido en un arma letal para dañar a otras personas, para manipular vidas. ¿Por qué? Porque cuando se ha perdido, o no se tiene más bien, una identidad de hijo, entonces operamos como esclavos. Y Mashiach nos enseña que al final terminamos golpeando a otros, dañando otras vidas, porque no hemos trabajado verdaderamente en la nuestra. Entonces tenemos que elevar nuestra alma a un estatus de sanidad espiritual y caminar verdaderamente como hijos de Elohim bajo la herencia que Él nos da, y tener esa confianza en quienes somos en Él. No porque tenemos una función, no porque estamos en una tarima enseñando a otras personas podemos creer que somos algo diferente, sino porque en Él tenemos autoridad y en Él somos sus hijos. Entonces, el no entender esto nos hace operar inmaduramente, tratar de afirmar nuestras posiciones delante de los demás con un lenguaje y unas actitudes que realmente desnudan la inmadurez que hay en nuestra vida y la falta del desarrollo de nuestra emuná. Entonces, bueno, la Escritura nos enseña que mientras el niño es inmaduro, está sometido al dominio de otros y que tiene que ser enseñado porque actúa como un esclavo.
Y hasta que haya evidencia de madurez, es que se convierte en un verdadero heredero del Eterno. Entonces, el crecimiento espiritual en esto es muy importante. Es importante ser una persona que dice más allá que se congrega en tal lugar, que es parte de tal ministerio, sino que seamos personas que hayan tomado un nivel de responsabilidad donde el Padre Eterno nos haya confiado su herencia. Entonces los dones espirituales, amados, se tienen que activar en nuestra vida también a medida que nosotros tratemos estas heridas que hay en nuestra alma. Ya hay dones que están en ti, pero se manifestarán en la proporción que tú puedas sanar el alma donde ha habido contaminación. Entonces todo esto requiere un proceso y tenemos que aprender lo que el Eterno tiene para nuestra vida. El proceso inicia básicamente cuando nosotros hemos decidido dejar nuestro pasado, renunciar a las cosas del ayer, dejar la religiosidad que hemos seguido, romper con las mentiras de esta religiosidad y buscar transformarnos en una nueva persona. No por nuestra capacidad, sino por nuestra emuná en lo que Mashiach puede hacer. Es ahí donde su sangre, la sangre de Mashiach, nos da redención. Y la palabra redención va ligada al hecho de que Él nos hace su pueblo. Somos parte de su pueblo. Entonces, cuando existe esta redención, entonces esta sangre de Mashiach puede también operar sobre la circunstancia que ha provocado heridas en nuestra vida. Entonces, no supongamos que nosotros ya sabemos qué nos ha herido en el ayer, sino que preguntémoslo al Eterno, que nos revele qué fue lo que ha provocado heridas en nuestra vida. Algunas personas creen que los que hoy viven con ellos, por ejemplo, una esposa puede decir, mi esposo es el que me vive hiriendo, dañando, pero no se han dado cuenta que la herida fue causada no por su esposo, sino tal vez por su padre o alguna otra persona, pero esto lo ha trasladado a una relación presente. Y al no haber sanado esto, resulta muy difícil poder avanzar, pero muy fácil excusarnos y culpar a otras personas. La palabra nos dice en Mishlei, capítulo 3, Proverbios 3, versos 5 y 6, que tenemos que fiarnos de Adonai con todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Reconozcámoslos en todos nuestros caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces es necesario reconocer a Adonai en todo lo que hacemos, pensamos, en lo que ocurre diariamente con nosotros. Y algunas personas se creen muy sabias en su propia opinión y piensan tener las respuestas al por qué ocurren ciertas cosas en su vida. ¿Qué los ha dañado? ¿Qué los ha herido? Cuando tenemos que ser verdaderamente sensibles al Ruach HaKodesh para que nos muestre dónde realmente está la situación que debemos de solventar. Esto puede ocurrir por medio de sueños, de visiones, de recuerdos, a través de lectura de la Escritura, por medio de una experiencia, un episodio, de situaciones que se nos revelan, o inclusive a través de la guianza de una persona que realmente nos ayuda en un proceso de restauración. Inclusive cuando somos sensibles a las cosas del Espíritu, nuestros sentidos, por ejemplo, el escuchar, el oír, la capacidad de oír, de ver o tener un olor percibido, nos trae un recuerdo de cosas que han sucedido en nuestra vida y que tenemos que poner en orden. Entonces es necesario que nosotros reconozcamos toda situación donde ha habido pecado que ha traído herida al alma y ahí poner la sangre de Mashiach para que pueda haber justificación. Y todo esto permite que nosotros iniciamos un proceso de sanidad. Solo el Ruach HaKodesh nos puede revelar realmente qué nos dañó, qué nos ha traído dolor,
cuáles son las heridas de nuestra alma, porque si nosotros estudiamos en el contexto griego de lo que Mashiach promete que vendrá sobre nosotros acerca del Consolador, nos está hablando del Paracletos, el Paracaleín, el médico de cabecera, el que conoce todo nuestro historial de vida, y es el que va a sacar las evidencias de lo que tenemos que ordenar. Por eso es importante esta revelación para alcanzar sanidad y que nosotros le reconozcamos en todos nuestros caminos, porque Él tiene un orden que nos va a llevar a lograr nuestra plena sanidad. Esto es un proceso, no se debe hacer a la ligera, es necesario tomar el tiempo necesario, enfrentar los traumas provocados por circunstancias dramáticas de la vida y reconocer el sacrificio de Mashiach y el precio que Él ha pagado por estas situaciones en nuestro ser. Es imprescindible también, mis hermanos, poder meditar, entender que estamos en un tratamiento de limpieza y sanidad, y yo espero que a través de estos audios y a través de todo lo que vamos a estar hablando, usted pueda entrar en esa sanidad profunda que solo Adonai, por medio del Ruach, puede hacer en nosotros. Muchas veces hemos participado, por ejemplo, en actividades, en eventos, personalmente, lo digo desde mi posición, donde somos impresionados, ¿no?, por las herramientas humanas que algunas personas manejan, pero las personas se limitan a decir, bueno, yo perdono al que me ha dañado, pero no hay una verdadera sanidad en el alma. Y eso sucede porque no hemos adquirido la conciencia de que los pecados que han sido cometidos en nuestra contra, también la sangre de Mashiach los puede limpiar. El derramamiento de su sangre no fue solamente para limpiar lo que hay en nosotros, sino a las personas que nos han herido o abusado de alguna otra forma. ¿Por qué? Porque padres heridos han dañado a hijos. Y esto hace que las personas que han manejado situaciones repetitivas en su vida no hayan entrado en la conciencia que tiene que haber una limpieza también generacional, donde el perdón del Eterno, donde la purificación del alma también pueda llegar. Y por eso los pecados tienen que ser verdaderamente tratados con seriedad. Delante del Eterno no hay diferencia de pecado. Hay gente que califica los pecados de las personas y desde ahí juzga diferentes circunstancias, pero delante del Eterno todas las cosas son iguales. Por eso es necesario que nosotros nos enfoquemos en el poder de la sangre derramada en el madero para poder limpiar estas circunstancias, sanar lo que tengamos que sanar y entender que hay un precio hermoso que Mashiach ha pagado por la restauración y la sanidad del alma. Algo también importante es comprender que una vez cubierto el pecado con la sangre de Mashiach, hay dos elementos que nos ayudan a remover todo lo que es la idolatría para que haya una profunda sanidad. Dos elementos que a mi parecer se han ignorado muchísimo y que están muy explícitamente revelados a través de la Escritura. Número uno, el elemento de la luz de Mashiach. Y número dos, la gloria de Mashiach. Y vamos a ir explicando todo esto para que ustedes puedan irse dando cuenta de esta realidad. De repente tal vez usted dice, yo nunca he escuchado acerca de esto de la luz de Mashiach, ¿qué significa? Tal vez he escuchado la gloria de Mashiach, pero hay una porción muy importante que esto tiene para nuestra vida. La palabra nos enseña que Yeshua Mashiach murió en el madero, como ustedes saben, y descendió a las profundidades. Y luego subió a la presencia de Elohim y recibió un cuerpo glorificado. Es necesario entender que la gloria y la luz de Mashiach
pueden hacer en nuestras vidas algo muy puntual. Estos poderes, o estos dos poderes, si lo quieren llamar así, es donde está la unción para nosotros. Nosotros encontramos una declaración de Mashiach y él dice: yo soy la luz del mundo. Recuerda lo que hemos hablado, las imágenes de los ídolos quedan grabadas en la mente por la exposición a una luz que marcó o grabó ese ídolo. ¿Cuándo entró esa luz? A través de la contemplación, donde las imágenes quedan grabadas en nosotros. Ahora, para remover esas imágenes de idolatría, se requiere una exposición de luz más poderosa, que borre el registro de los ídolos que están en el alma. La palabra nos enseña que la lámpara del cuerpo es el ojo del hombre, y que si el ojo está lleno de luz, todo el cuerpo estará lleno de luz. Entonces, ¿qué pasa si el ojo está en oscuridad? Todo el cuerpo estará lleno de oscuridad. Por eso Mashiach nos dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este pasaje nos enseña que la luz de Mashiach trae vida. La palabra vida que se usa en el griego koné, donde se escribe este evangelio, es la palabra zoe, que significa absoluta llenura de vida para el alma. La luz de Mashiach es un poder capaz de sanar el alma. Y lo que necesitamos para sanar es el alma. Recordemos que en nuestro Ruach, nosotros somos perfectos. El Ruach que tenemos es el Ruach de Elohim. Pero en el alma necesitamos esa luz, esa Zoe del Eterno. La absoluta llenura que tiene que venir a nuestra alma. Entonces muchos no han logrado sanar radicalmente porque andan desorientados, porque no han sido expuestos en su alma a la luz de Mashiach. Ahora, cuando esta, que yo llamo la superluz de Mashiach, viene a nuestra vida, entra por nuestros ojos, toca nuestra alma y empieza a borrar toda imagen de idolatría, de demonios que teníamos en el registro de nuestro ser. Así como cuando observamos anteriormente a los ídolos y se grabaron en nuestra alma, asimismo la luz de Mashiach debe grabar nuestra alma. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Juan capítulo 1 dice que en el mundo estaba y el mundo no lo reconoció. Y también nos enseña la escritura que antes lo que hacían era, veían el sol, por ejemplo, los seres humanos, y decían: wow, ese es el ídolo que existe superior. Y empezaban a distorsionar todas las cosas. Por eso la imagen del Elohim invisible se manifiesta en Mashiach, para que nosotros realmente nos enfoquemos en el Elohim verdadero y no en la idolatría. Entonces, Él, que es la imagen del Elohim invisible, esta radiación sobrenatural debe penetrar por nuestro ojo, llegar a nuestra alma. Y antes, cuando estábamos en el mundo, que nos exponíamos a los ídolos de la religión, a los ídolos del mundo, y que manchaban y destruían nuestra alma y nos dominaban, ahora tenemos que exponernos a la luz de Mashiach para que seamos marcados por la imagen del Elohim viviente que está en los cielos. Esta es la diferencia en la percepción que nosotros tenemos en un Jesús que está crucificado o en un Mashiach que está sentado en la gloria eterna y que nos invita a estar sentados juntamente con Él. Por eso hay muchas personas que tienen ejercicios espirituales y no hay un avance en sus vidas.
porque en su ser no están reconociendo la verdadera imagen de Mashiach, la verdadera imagen de su gloria, de aquel que está sentado en majestad. Y esto es lo que menos tienen grabado en su alma. Entonces la luz, amados, es un poder que viene de Él y causa que su imagen se grabe en nuestro ser, en el lugar donde las imágenes de los ídolos anteriormente habían marcado el alma. Por eso nosotros tenemos que hacer un reseteo de la percepción que tenemos acerca de Mashiach, de quién es para nosotros verdaderamente Yeshua, porque le aseguro que si lo empezamos a describir mentalmente con las imágenes que hoy tenemos de él, seguramente lo que tenemos es un ser o un personaje inventado por un sistema religioso, y a ese es el que estamos siguiendo. Pero cuando hacemos un reseteo para poner nuestra mirada en las cosas de arriba, como nos dice la palabra, donde está Mashiach sentado en gloria, entonces nos vamos a dar cuenta que lo que teníamos como un Mashiach era totalmente incompatible con el Mashiach. Y por eso no hay sanidad en muchas áreas. Por eso no hemos sido expuestos a esa luz transformadora. Y la palabra nos enseña que tiene que haber una aceleración e intensificación de esa luz y su efecto en nuestra vida. Y les voy a leer un pasaje muy puntual al respecto, que es Isaías 30:26, que dice de la siguiente manera: y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vendare Adonai la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. O sea, aquí nos está hablando de una intensificación de esa luz, la luz del sol, que representa evidentemente a Mashiach, el sol de justicia. Entonces el día que Adonai sane la herida de su pueblo, dice acá, habrá en nuestro corazón, en nuestra alma, una intensificación de luz tan poderosa, tan brillante, que será como la luz del sol, 7 veces más, durante 7 días, en una misma experiencia. Entonces esta sobreexposición a la luz de Mashiach marcará su imagen dentro de nuestra alma, dentro de nuestro pensamiento, dentro de nuestro ser. Y ese día seremos sanos de la herida que él mismo causó, del pecado, de la idolatría que nosotros hemos practicado. A veces no queremos aceptar que, por ejemplo, como padres hemos entregado a nuestros hijos a la idolatría. Pero ¿qué sucede cuando permitimos que nuestros niños y jóvenes estén esclavizados de la tecnología, de un videojuego, de la televisión? Sin duda, el entretenimiento puede que no sea malo, pero nosotros tenemos que tener un discernimiento espiritual. Y hay que saber qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Porque estas cosas pueden llegar a ser ídolos. Pregúntese usted por qué no les dice a sus hijos, por ejemplo, lean la Biblia, oren, escuchen música de exaltación al Rey, cuando están molestando en la casa, entre comillas. No, les das un teléfono, les das la tableta para que no estorben. Eso no sucede porque usted tampoco lo practica. Eso no sucede porque usted no ora con ellos. Eso no sucede porque usted no exalta al Rey con ellos. Eso no sucede porque ese no es el estilo de vida que usted tiene. Igualmente, su estilo de vida es: me siento estresado, me siento agobiado, me escondo detrás de estas cosas.
entonces es difícil que realmente haya santidad en la familia cuando somos llevados a los ídolos. Es difícil que haya luz en nuestra vida de Mashiach cuando hemos decidido caminar detrás de la oscuridad. El día de intensificación de la luz de Mashiach es el día que nosotros podemos ser sanos. De todo proceso, de toda lucha, de toda prueba en la cual hemos pasado en la vida. Pero ¿cómo vamos a tener esta experiencia si nunca buscamos estar con Él? Si nunca buscamos su presencia. Y parece trillado, pero eso es algo necesario en nuestra vida. Buscarle a Él, buscarle a Él, buscarle a Él. Y eso es parte de nuestra teshuvá, de volvernos a Él para ser totalmente sanos. Amados y amadas, sin duda alguna Adonai desea sanar a su pueblo. Él no desea que haya manipulación en nuestra vida. Él no desea que tengamos nada en común con los ídolos ni con los demonios, porque esto nos tiene estancados y esto atenta contra nuestra vida eterna. Esto impide que nosotros seamos íntegros para servir, para que nuestras finanzas afloren, para que nuestras relaciones prosperen. Nos impiden avanzar y hacer lo que tenemos que hacer. No podemos obviar estas cosas y es necesario revisarnos continuamente y pedirle a Adonai revelación para saber dónde estamos heridos, dónde no hemos sanado nuestra alma y que podamos realmente avanzar como su pueblo. Amados, el campamento se tiene que limpiar y tenemos que realmente avanzar de acuerdo a la santidad que Él requiere que tengamos para estar en su presencia. Así que bueno, esperamos que esto te haga reflexionar y que te haga anhelar ir por más cosas en este proceso que espero que haya sido hasta el momento de bendición para tu vida. Por favor, si vas a escuchar este audio otra vez, deja tus comentarios ahí, trae tus preguntas para la sesión donde vamos a tener preguntas y no te guardes nada. No te guardes nada. Tú no estás por casualidad escuchando lo que estás escuchando, porque lo estás escuchando porque algo tiene que pasar en tu vida hoy. Así que te animo, te exhorto a que puedas realmente avanzar en todo lo que Él tiene para ti.